ya está en la programación anual. O sea, mi título, esto lo estoy trayendo de la programación anual, porque ahí he programado por unidad todas mis unidades que voy a desarrollar durante el año y mi primera, el primer bimestre es este título. Entonces, acá está el título de la unidad. Y el título es Nos conocemos y exploramos nuestros espacios de aprendizaje. Luego tenemos los propósitos de evidencia y evidencia de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje conciernen a todo esto, jóvenes. Miren, competencias, capacidades, enfoques transversales, desempeños, evidencias, instrumentos de evaluación y situación significativa. Todo esto es el propósito del aprendizaje. ¿Ah? Todo esto son los elementos de la unidad. Todo este cuadro que ustedes ven aquí son los elementos de la unidad. Y a la vez también son los propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces les decía, el título de mi unidad lo traigo de la planificación anual. Las competencias y las capacidades de igual manera. Sí, de igual manera está en mi planificación anual y yo los he traído acá para la unidad. ¿Qué hemos agregado acá? A ver, ¿quién están en la planificación anual? ¿Ya? Y ya lo vi, la planificación anual están los enfoques transversales, también los traigo y lo ubico acá en la unidad. ¿Qué hemos incorporado en la unidad? Todavía en la planificación. Agregado, luchas transversales, son las competencias transversales a la unidad específica. Y hay esquemas que les facilitan a ustedes, programas, esquema de programación anual. Entonces, ahí sí, siempre en la unidad. Entonces, en la unidad la competencia transversal. Recuerden que las competencias transversales son dos, una sobre esta que gestiona su aprendizaje y la otra que es las TIC. Esas son las dos competencias transversales para primaria, para secundaria y para todos los cursos. Y las nuestras son tres, pero en estas circunstancias hemos utilizado solamente una como parte básica para poder entender cómo se elabora una unidad. Entonces, esto recién lo hemos agregado acá en la unidad. Los desempeños también lo hemos agregado acá y yo me voy al currículo diseño curricular de educación básica. Yo me voy allí y ¿qué hago? Ahí ubico para qué grado quiero desarrollar este tema de unidad y de acuerdo a la competencia yo empiezo a elaborar, a observar, a mirar los desempeños. Entonces, en el currículo encuentro los desempeños y empiezo a analizar los desempeños y cuando yo vea que un desempeño tiene relación con mi capacidad y con mi competencia, entonces lo traigo acá a la unidad. Esto lo vuelvo a repetir, lo sacan de currículo, el diseño curricular. Tanto los desempeños de nuestra competencia, igual como los desempeños de las dos competencias transversales.
Y bueno, los enfoques transversales que ya les indiqué los tenemos de la planificación anual. Ahora la evidencia, ¿sí? En la evidencia, algunas instituciones ah, te colocan producto, simplemente te dicen producto, producto de unidad, porque también existe producto de sesión. Ahora te piden producto de unidad. Y también dentro de esto, en algunas, como las traigo acá, dice, ¿qué nos dará la evidencia de aprendizaje? Es decir, ¿qué nos dará al final? Al final, la evidencia, ¿qué nos dará la evidencia de aprendizaje al final? Viene también algo a ser similar a lo que es el producto. Entonces, la unidad, perdón, el producto, la evidencia, ¿de dónde sale? Tomo en referencia los desempeños para poder sacar esta evidencia o producto. Entonces, por lo tanto, no voy a copiar todo, sino tomo algunas partes y la otra parte ya le doy mi propio contexto para poder armar ya el producto, la evidencia. Como ustedes pueden ver aquí, asumo roles. Acá está la palabra asumo roles. Nos habla sobre actividades lúdicas, aquí, y acá también nos habla sobre actividades lúdicas, ¿sí? Y tomo como referencia esto algunos términos, algo yo le doy el contexto para poder hablar. Luego tenemos el instrumento de evaluación, la rúbrica. La rúbrica no es más que nos sugiere el Ministerio de Educación que lo utilicemos mayormente lo utilicemos cuando ya vamos a calificar. Si crees conveniente, lo utilizas el fin de bimestre, y como algunos tal vez también lo hacen, califican fin de unidad y la primera unidad al finalizar, y otros al concluir su otra unidad, o sea, tienen dos rúbricas, la suman y la dividen. Pero hay otros que utilizan la rúbrica al final del bimestre. Ahora, nos sugieren esto para calificar. ¿Y qué otro instrumento de evaluación podemos tener? Tenemos la instrumento de evaluación lista y cotejo, la ficha de observación y una serie más de instrumentos, pero los que más se adaptan a nuestro trabajo son la rúbrica, la ficha de observación, la lista de cotejo. Eso no quiere decir que no puedas utilizar el resto, si lo puedes utilizar, no hay problema. Estoy hablando de lo que más utilizamos. Ahora, ¿para qué nos sirve el instrumento de evaluación? Los instrumentos de evaluación nos sirven para recoger información de cómo vamos avanzando, de cómo tenemos que ir mejorar, tenemos que corregir y mejorar, tanto para el alumno como para el profesor. Entonces nos da una perspectiva de cómo nosotros podemos enfocar bien nuestras actividades para la siguiente clase. El instrumento de evaluación no es más que el recojo de información para corregir. Y algunos lo utilizan como un cuadro estadístico también, esa información lo pueden hacer como un cuadro estadístico, pero los instrumentos de evaluación, normalmente los instrumentos de evaluación se utilizan en todas las clases, ¿ya? Hay unos términos que se utilizan muchas veces que últimamente se está utilizando, por ejemplo, cuando yo digo evaluar, la diferencia de evaluar a calificar es que en la evaluación yo recojo información, yo puedo corregir, puedo mejorar, pero en la calificación es donde yo ya coloco la nota, ¿sí? Coloco la nota. Entonces, para eso normalmente se utiliza el instrumento de evaluación.
Ahora, existe término que últimamente se está utilizando cuando, perdón, un ratito para cerrar la ventana porque los términos, por ejemplo, uno de los que se está utilizando cuando ustedes escuchen evaluación de los aprendizajes y evaluación para los aprendizajes. El término evaluación de los aprendizajes es que ya es la calificación y evaluación para la evaluación para los aprendizajes, ¿eso qué quiere decir? Que ya se está haciendo la recolección de prácticamente la información, ¿ya? Evaluación de los aprendizajes y evaluación para los aprendizajes. Son términos muy diferentes, que uno es calificar y el otro es para evaluar y corregir. Y miren, aquí por ejemplo, vemos que todo tiene relación. Si tú puedes ver esta evidencia, guarda relación con qué? Con el título de la unidad, guarda relación con qué? Con la situación significativa, guarda relación con qué? Con los desempeños y las capacidades. Porque aquí nos está hablando sobre el compañerismo a través de las actividades lúdicas, cómo debemos conocer. La situación significativa habla sobre eso también, ¿sí? Habla sobre la forma como los niños se van adaptando a sus nuevos compañeros, de qué forma podemos realizar estas actividades para que ellos se adapten. Todo tiene guarda relación, desde el título de la unidad hasta la significativa. Pregunta, jóvenes. Las dos unidades, para las dos unidades. Por eso es importante que cuando nosotros elaboramos nuestras unidades de un bimestre, los dos títulos tengan cierta relación, ¿sí? Porque imagínense acá, les doy un ejemplo. Miren, por ejemplo, este es mi título de mi primera unidad, o sea, del primer bimestre. Esta primera unidad me va a dar, ¿cuántas? Me va a dar 4 semanas de trabajo. O 4 sesiones de aprendizaje, porque tenemos una vez a la semana. Entonces, esta es mi situación significativa que habla ¿qué? Sobre la adaptación de los niños a sus compañeros y a los espacios que ellos tienen que experimentar. Ya, esa es la situación significativa. Entonces, por eso, mi primer título de unidad es Nos conocemos y exploramos nuestros espacios. Entonces, mi segunda unidad, que va a ir también la misma situación significativa, tiene que tener cierta relación. No puede ser lo mismo, claro que no, pero cierta relación, ¿sí? Puedo yo colocar compartimos espacios con los juegos tradicionales. Un ejemplo, compartimos espacios con los juegos tradicionales. Ya puede interactuar y también tiene la misma situación significativa. Entonces, tiene que ser que tenga relación. Yo he podido observar que en algunos casos, y no estoy juzgando, calificando, y es normal que se equivoquen, yo también lo he hecho, pero hay algunos de ustedes que se han